Bueno, pues ha pasado una semana, pero casi se diría que ha pasado como un mes, con tantas cosas, tantos acontecimientos, y nos alegramos mucho que tengas un hueco para estar con nosotros, Carmen Castilla, secretaria general de la UGT de Andalucía y andaluza, que tiene hoy muchas cuestiones que celebrar y otras por las que preocuparse también, seguramente. Bienvenida. Muchas gracias, Pepe. Antonio, ¿qué tal? Buenas. Hay que hablar de muchas cosas esta semana y de las que han pasado. Pues quizás lo más importante es lo que está dando vueltas en este instante por toda la información regional y no es otra cosa, Carmen, que parece que la Junta ha dado marcha atrás y la Confederación del Guadalquivir ha pesado con su informe de que no hay agua para el proyecto, el macroproyecto de Trebujena, que parecía una auténtica locura. Esta mañana ha habido manifestaciones por parte de los ecologistas que han estado directamente allí celebrándolo a pie de marisma, porque lo que se dice por parte de la Confederación es que no hay agua, con lo cual veamos, escuchemos a los compañeros. Macroproyecto completa la que es propiedad de los belgas, de los promotores del macroproyecto turístico. Ahora bien, voy a contar qué es lo que es la obra que hemos visto, que no es del macroproyecto, pero sí es del macroproyecto. Tiene que ver, tiene que ver. Los primeros propietarios compraron 300, voy a dar algunos datos, muy poquito, 340 hectáreas de marisma, desde aquí hasta donde hemos salido, la puerta que hemos entrado a la marisma, completo. De esas 340, 120 están en dominio público marítimo terrestre, o sea que es de todo. Esas 120 hectáreas les ha llegado a los belgas un proyecto con fondos ITI para la recuperación de la marisma. Canales, esteros, ellos van a poner como uso turístico. Los belgas se hacen cargo del mantenimiento de esa inundación, porque va con compuerta, con cosas que hay que mantener. Si el macroproyecto sale adelante. Esas 120 hectáreas las vamos a coger ahora por encima de la carretera, vamos a ir paralelo a esas 120 hectáreas. Y por otro lado, un propietario de Trebujena, de la marisma, tiene también de la misma partida de fondos ITI, se le va a hacer también una inundación ahí con el fin de recuperar la marisma, ¿no? Llenarla de agua. Este propietario lo que va a hacer es una explotación de camarones sobre todo, y puede que algún estero para el búho o lo que sea, de pescado. Los belgas, uso turístico, paseo en kayak, pesca deportiva, tienen un centro pasional para en bicicleta. Lo valoramos positivamente porque va a haber agua, pero claro, tiene la circunstancia de que es el jardín del macroproyecto. Claro, claro. En fin, algo se está confabulando en el universo. Bueno, pero podéis seguir comentando, yo entrar. Sí. Voy, ahí no, está. Sí, simplemente que el tema, el reclamo que suele haber de estas cosas, que le suelen vender a las poblaciones, sobre todo, que te decía yo esta mañana, han salido los datos del paro, por comentar un poco, ¿no? Que son datos que son anuales, aunque lo que a mí me gusta más analizar es la estructura de la encuesta de población activa, que sale trimestralmente, pero suelen reclamar, el reclamo que son hacia estos pueblos, ¿no? Bueno, que va a haber empleo, que va a servir para generar muchos puestos de trabajo, lo de siempre, ¿no? Pero tenemos que ver exactamente el proyecto en su conjunto, y en su conjunto es que realmente en estos momentos no sé quién ha diseñado dicha, bueno, pues esta proyección urbanística sin tener en cuenta los condicionantes sobre los que el ser humano todavía no tiene potestad, sí para empeorar la crisis climática si no se toman las medidas oportunas, pero sí para empeorarla, pero no está haciendo nada para que se revierta la situación, ¿no? Bueno, no era de... Mejor de las ayudas, yo creo que es el totum revolutum en el campo andaluz, que se ha vuelto desde luego cada vez con más complicaciones. Y luego, si hablamos de los trabajadores y las trabajadoras, ya me has escuchado en múltiples ocasiones decir que el convenio del campo, por ejemplo, el convenio del campo en Huelva y el convenio del campo en Sevilla, desde luego no cumplen con nosotros con los mínimos estándares de calidad en el empleo, y por eso nosotros nos negamos a firmar
ese convenio. No pasa lo mismo, por ejemplo, con el convenio de Jaén, o sea que tenemos un problema, podemos decir que es la moneda, o sea, una moneda que tiene dos caras, ¿no? La problemática de los agricultores Todas como nos han empresarios de cerrado. la agroindustria, y luego la Todas partes nos otra, han cerrado. que es Y no voy a dar el la nombre de almacén parte de... porque no lo voy a Ah, hundir, mira, ahí estoy pero escuchándolo. Ahí lo estoy escuchando, sí, al compañero que está diciendo lo del vídeo, sí. Y Ahí lo luego, tenéis. sí, ya te lo he dicho que lo mismo que me llevo por sandía me llevo con la finca. La finca me la lleva al almacén. Y le dije a los cortadores que yo, si no, llevaba gratis. Y es que no nos conviene llevarla gratis. Es que venimos de Almería, que tienen almacenes, allí hay caminos yo grandes creo que meto eso es modelo. es que yo traer más gente para acá me cuesta dinero. Es que ni gratis se la han querido. Ni gratis se la han querido. Y 3 claro, meses y de luego trabajo hay que aquí, hablar, como mío, digo, de mañana y la tarde. moneda con las dos caras, ¿no? 3 meses de trabajo para coger y abrir puertas para que la gente se lleve. Antes de tirarlo, prefiero que la gente coma sandía antes de tirarlo. Claramente. Pues la situación, ahora mismo voy a declarar al ministro, pero esto es del todo impresentable. Claro, no, y además que damos una imagen y lo que están sufriendo, digo, estos pequeños empresarios del sector agroindustria, no estamos hablando de las grandes corporaciones, que las hay también en Andalucía, y sino lo que están sufriendo, y luego, evidentemente, que nunca nos olvidemos que la agroindustria de nuestra tierra es uno de los motores fundamentales de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, presumimos mucho del sector turismo, pero también se presume mucho cuando se dan luego los datos a nivel macroeconómico, que luego que analiza por detrás también las condiciones laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras. No hace falta que recordemos recientemente en programas que hemos tenido aquí en Panorama que hemos analizado la situación, pero es totalmente dramática la situación y que desde luego yo creo que hay una falta de estrategia también, porque yo creo que tenemos que ver exactamente la situación en la que nos encontramos, qué plan, qué estrategia vamos a hacer para que no haya estas pérdidas, para que podamos tener una agroindustria fuerte, moderna, adaptada a los tiempos que corren. Llevamos hablando de esto tanto tiempo que yo os puedo decir que desde que entré de Secretaría General estoy hablando de los problemas del campo y ahora lo que he hecho es no mejorar la situación, sino empeorar a propósito de las condiciones medioambientales que se nos están dando. Mucho tenemos que trabajar en este sector y no olvidarnos de un motor fundamental para nuestra Andalucía y para el crecimiento y para los niveles de crecimiento de nuestra economía. Mucho tenemos que ver. Tenemos ahora, Carmen, Antonio, 6 meses de presidencia de la Unión Europea y muchas actividades y muchas de ellas, por cierto, en Andalucía. Quien preside la Unión Europea es España. Por tanto, la celebración de elecciones generales el próximo 23 de julio es algo que ya ha ocurrido en otros Estados miembros de la Unión Europea en los últimos años. No altera nuestros planes de la presidencia. Concretamente, el Consejo Informal de Agricultura tendrá lugar en Córdoba en los primeros días del próximo mes de septiembre, pero también debo ratificar que otras reuniones, como las previstas, por ejemplo, de los directores de pesca en Málaga en septiembre, las de seguros agrarios o de sanidad vegetal en el mes de octubre, o la relativa al Congreso Europeo de Producción Ecológica, que también tendrá lugar en Córdoba en el mes de septiembre, se van a llevar a cabo sin ningún problema. Además, hay una gran reunión en Andalucía, que es el Consejo Informal de Jefes de Estado y de Gobierno a principios de octubre, también en Granada, donde se va a hablar de los temas relativos a la seguridad alimentaria dentro del contexto de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Por tanto, todos los planes de la presidencia siguen adelante y vamos a llevarlos a cabo. Un país serio, un país responsable, es nuestra quinta presidencia, tenemos experiencia en cómo se hacen las cosas y estoy convencido que por el bien de España, y sin duda era también una de las pretensiones del presidente del gobierno al convocar estas elecciones el 23 de julio, que se pueda hacer una presidencia brillante y una presidencia firme por el bien de España y por el bien de la Unión. Siempre la impresión que tengo, Carmen, es que habla al ministro de serie de cuestiones, pero no escucha nada relativo a la competencia, relativo al cambio climático, relativo a la situación tan dura que está viviendo. Algo se ha ido de la agenda, me da la impresión, ¿no? Os lo ha dicho en otro momento, la verdad es que no he escuchado nada y esperaba escucharlo, ¿no? Además, teniendo un ministerio que es una vicepresidencia tan importante que es la de la transición energética, ¿no? Yo creo que en esa línea nosotros, de luego, como organización sindical
hemos constituido recientemente las áreas, bueno, en estos días, en el nivel confederal, nosotros a nivel andaluz también lo hemos hecho, paralelamente el área de acción climática, para que veáis que estamos muy concienciados con el tema, con la Agenda 2030, pero me da la sensación de que ahora estamos en otra clave, y la clave es a ese 23, ¿no? No me equivoco, 23 de julio, pues serán las elecciones generales. Serán las elecciones generales y volvemos, parece que nos leyeron el pensamiento cuando dijimos hace unos días, estamos siempre en periodo de elecciones, ¿verdad? Y siempre estamos con las campañas. Yo estoy un poco empachada ya de campaña. Yo quiero ya que se hable de los problemas de la gente. Y es que mientras estamos aquí prometiendo de todo, y más con el arco político como se está poniendo, que cada vez existen más partidos, que no me acuerdo ya ni el nombre de los partidos, la verdad es que mientras tanto van pasando los días y imágenes como el de este agricultor que has puesto antes se van a suceder a lo largo de los días porque el calor está apretando ya muchísimo y la falta de lluvia. Entonces yo he hecho en falta esa sensibilidad política que tengan, que nosotros desde luego encima de la mesa tenemos muchísimas propuestas. Yo creo que es un paso adelante el hecho de que Pepe Álvarez haya querido tener la sensibilidad de generar esa parte, esa secretaría, ese departamento tan importante que vamos a hablar durante hasta el próximo congreso, que será dentro de 2 años aproximadamente. Vamos a hablar día sí, día también de las necesidades que tiene nuestro planeta, que no tiene un planeta, no hay un planeta B, no hay otra opción, que lo que hay es lo que hay. Vaya. ¿Qué es la Fundación SIMA? Bueno, la Fundación SIMA sí es lo que yo conozco un SIMA, yo no sé si te refieres a eso. SIMA 23 de FSP. Sí, SIMA tiene que ver con tiene que ver con los conflictos laborales donde se median a nivel estatal. No solo tiene otro nombre y a nivel estatal pues tiene ese nombre. No sé si te refieres a otra cosa, vaya. Y la siniestralidad laboral, que es donde quería llegar. Correcto. Si es que yo hablo del CERCLA porque es mi competencia, entonces yo hablo del CERCLA y del CAR, en este caso del CAR, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. La siniestralidad laboral, nosotros desde luego ya, es que me parece tremendo, 47 fallecidos y vamos en el tajo ya, en lo que va de año, 47, con una gran cantidad de ellos. Nos sorprende y ya estamos hartos. El diagnóstico lo tenemos hecho. El diagnóstico está hecho. Falta de formación, de información, de dispositivos, la precarización en el empleo, que es verdad que se ha disminuido a propósito de la reforma laboral, pero que 47 personas que han fallecido en el Tajo lo que va de año es un problema de emergencia. Y emergencia significa que tenemos que actuar ya. Emergencia. O sea, no valen las excusas. Trabajadores y trabajadoras que pierden la vida en los primeros días del contrato. Eso te da una pista. La alta rotación y luego ha aumentado la siniestralidad laboral respecto a las enfermedades de carácter psicosocial. Es decir, aumentan los infartos de miocardio y los ictus, sí, los accidentes isquémicos transitorios, lo que conoce la gente coloquialmente como el una congestión. Eso no suena a todo, ¿verdad? Pues eso son los AIT y tenemos los accidentes vasculocerebrales. Y después, no solamente algo que nosotros hemos puesto el foco muchísimas veces encima de la mesa, la baja declaración de enfermedades profesionales que tenemos en nuestra tierra. Creo que somos de las comunidades autónomas que menos declaran las enfermedades profesionales. El ejemplo es claro, si de un 16% de mano de obra que nosotros aportamos al resto del Estado español, ¿cómo es posible que solamente constituyamos un 5,7% de la declaración de enfermedades profesionales? Y sobre todo poner el foco en algo que parece que ha sido un tabú el hablar de ello, que es el tema de las enfermedades profesionales que tienen un origen donde hay un elemento de carácter cancerígeno. 6 solamente se declararon el año pasado y yo estoy segura que existen muchos más por los elementos que existen adversos y de las situaciones que nos podemos encontrar. Hemos pedido un plan de choque, hemos pedido ya una concienciación, no sé si la están peinando o la están preparando. Lo que sí nosotros vamos a seguir empujando fuerte con nuestros vídeos. Hicimos unos vídeos, yo creo que te los pasé, Pepe, en su día, unos vídeos cortitos de elaboración propia con
presupuesto cero, bueno, nosotros somos así, presupuesto cero, somos muy austeros, donde hicimos el choque, ese abuelo que ya no va a poder más ver a su nieto porque han fallecido en un accidente laboral, esa madre que no va a poder más, eran así que chocaran como se hacen para las campañas de tráfico y para luchar contra la violencia de género. Tremendo Antonio, la cifra, tremendo la cifra. Antonio, tremenda la cifra y tremendo el bagaje de esta historia porque no cambia. Bueno, el caso, Carmen, mientras arregla los micrófonos, Antonio, es que mañana y pasado, 2 días, lunes y martes en concreto, las jornadas son jornadas sobre acción climática y transición ecológica, que son los 2 temas que deben estar en la agenda de cualquier gobernante en estos días que corren, porque la sequía va a provocar gravísimos problemas, ya lo está provocando en el campo, pero claro, esto va a provocar problemas también de consumo, de alertas, de situaciones muy complicadas. Y el agua, que no hay agua, ni ha llovido. No hay agua para consumo. La situación está complicada, pero luego también la transición energética es fundamental, porque si la transición energética no se aborda, estos problemas seguirán perpetuándose cada vez peor, porque lo que no podemos es superar por los límites que se marcan los expertos en cambio climático de aumento de la temperatura, del calentamiento global. Y cuando hablamos de la transición energética, mucha gente se echaba la mano en la cabeza cuando empezamos a cerrar. Digo empezamos porque nosotros estábamos convencidos que lo que había que hacer, las centrales térmicas de carbón, una de ellas la de Carbonera, seguramente os suena, de propiedad de Endesa. Para mí es verdad que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, ¿eh? No, tú dices, un día no vamos a cerrar la central térmica sin darle una alternativa a la comarca, al pueblo y a los 167 trabajadores que había de la subcontrata, porque Endesa no tenía problema en recolocar a los trabajadores cuando se cerraron el grupo 1 y el grupo 2 allí en Carbonera, pero el problema era la subcontrata. Y ahí estuvimos hablando de la transición energética que tenía que ser justa, por cierto, concepto sindical que hemos heredado de los sindicatos alemanes, donde dice que nadie puede quedarse atrás. Esto lo cogió los políticos para el tema de la pandemia, pero es un concepto sindical, es decir, que si cambia la actividad por otra energía que sea más limpia, que no produzca la emisión o disminuya la emisión de gases de efecto invernadero, pues que se adapte a las nuevas habilidades, capacidades y destrezas de los trabajadores para que no sean despedidos, sino para que estén trabajando en esa nueva energía, ¿no? Aquí se hizo de un día para otro, deprisa y corriendo, porque somos los que más rápido somos con Espiri González, sin pensar en esos trabajadores. Al final se pudo solucionar gracias a esa interlocución que tuvo, desde luego, a la Federación de Industria, Construcción y Agro del sindicato, donde nos fuimos directamente a Carbonera a negociar con Endesa que existieran esos cursos para que ninguna familia se viera en la calle. Y en esa estamos, ¿no? Esos 2 días se van a debatir mucho, además, si has visto el programa, consta con la presencia de la vicepresidenta Teresa Rivera, que creo que, bueno, que le da el empaque, una mujer que está entendemos que está bastante concienciada con todo esto del cambio climático y la transición energética, ¿no? Sin que afecte a la economía y el empleo. Bueno, a ver, Antonio, sí, adelante. Muy bajito. A ver, Antonio. Como me he quedado, como no he podido, me he quedado atrás en muchas cosas, ¿no? Y yo qué sé, por el tema del agricultor, pues es complicado porque también hay intermediarios, incluso las cooperativas que traen productos de Marruecos. También incluso nos hemos encontrado casos con que productos de Marruecos se envasan con etiquetas españolas. Y también que hay un acuerdo preferente entre la Unión Europea y Marruecos para traer productos marroquíes al mercado europeo, ¿no? O sea, que quién firma esos acuerdos y de dónde se trae. O sea, que también hay intereses de grandes empresas españolas que están instaladas en Marruecos, instaladas en Egipto, en Túnez, que incluso están llevando el olivo a Túnez para hacer competencia con el olivo español, ¿no? Es complicado la cuestión y el tema de la siniestrabilidad laboral. Hay un papel que también se nos olvida, que es el de la inspección de trabajo, que habrá que darle más medios, más inspectores y más visitas a los tajos, porque es inaceptable que a estas alturas todavía tengamos en Andalucía una siniestralidad laboral de esa magnitud, ¿no?
Totalmente, Antonio. Además, el tema de la inspección de trabajo, nosotros lo hemos demandado al ministerio que es competente, porque la verdad es que no se cubren muchas veces ni las plazas para las oposiciones, que no aprueban los suficientes inspectores. Nosotros hablábamos de la interinidad también como figura porque es que estamos, vamos, a años luz de poder, bueno, pues que los inspectores puedan ir a los centros de trabajo. Se tienen que duplicar y triplicar, y están en una situación muchas veces que ellos nos hablan incluso de precariedad laboral, claro, es que no dan abasto, ¿no? Y yo creo que es un problema que yo siempre, el ejemplo que puso Pepe Álvarez me gusta mucho, dice, ¿cómo vamos a poner leyes para que el tráfico tenga unas determinadas sanciones si no tienes policía para controlarlo, no Guardia Civil? Es verdad, es así. Tenemos que tener más inspectores de trabajo y por lo menos el hecho del efecto disuasorio, de que, bueno, te puede caer una multa, oye, y que estamos hablando de la vida de las personas, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, la integridad de la vida. Esta semana ha sido noticia a tu sindicato aquí en Jerez de la Frontera porque está en una posición muy beligerante en torno a la continuidad o no de la exalcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Parece que incluso había un informe jurídico que se estaba preparando. ¿Qué tienes que contar al respecto y decir? Porque parece que Bueno, pues, había una corriente de gente diciendo que la culpa la tenía la UGT. ¿El qué? ¿Que habían perdido la alcaldía por culpa de la UGT? Vamos, yo ya, desde luego, ya que esto, vamos, mira qué poder tenemos tenemos un poder, vamos, tenemos la culpa de todo tenemos la culpa. Pero ellos nunca hablan bien de nosotros, yo no sé por qué, bueno, me da igual exactamente. O sea, me parece infantil si alguien piensa que los ciudadanos, por la influencia que podamos tener la UGT, si yo tuviera esa influencia en la ciudadanía, vea tú, cosa que podría conseguir. De hecho, que no hubiera tanta siniestralidad, si me echaran más cuenta. Eso. Pero bueno, al final, mira, yo creo que es verdad que la sesión sindical es un tema que está llevando directamente la sesión sindical del Ayuntamiento de Jerez y con toda la cautela, porque se está haciendo, yo sé, me consta, porque así me lo comentan los compañeros de Cádiz, pues están haciendo, al parecer están viendo una serie de circunstancias que rodean a la gestión, no sé si a la gestión directamente de la alcaldía de quién, pero están estudiándolo y no sé, están viéndolo, lo está viendo un abogado. Eso es lo que sé hasta ahora. Ya cuando terminen el informe, pues me imagino que se lo pasarán al compañero secretario general de Cádiz y se lo harán pasar también el secretario de la Federación Regional y tendremos conocimiento. Por ahora ya te digo, mucha cautela es la información que tengo porque yo no controlo. Y presunción de inocencia, lógicamente. Claro, presunción de inocencia. Hoy yo soy una defensora de la presunción de inocencia. Si lo defiendo para la gente mía, no lo voy a defender para todo el mundo. La presunción de inocencia es además un derecho constitucional básico y además que viene dentro de la tutela judicial efectiva. O sea que eso, si muchos hubieran tenido la presunción de inocencia con todo el mundo, estaríamos en una sociedad más democrática. Porque al final la sociedad democrática viene por la salud que tiene pues toda la presencia de esta serie de derechos, ¿no? Y bueno, y espero que todo se solucione lo antes posible, porque a mí estas situaciones, a mí me gusta, le digo a los míos que hay que estar lo que hay que estar, en ganar las elecciones sindicales, en vigilar que los derechos de los trabajadores no sean conculcados, en influir con las políticas transversales a que la gente no sufra, porque lo que podamos hacer es de que se pueda seguir sosteniendo el estado de bienestar. Y bueno, así que cautela y ya nos informarán los compañeros de la sesión sindical. Yo sé que tú hablas con ellos mucho. Sí, yo soy muy beligerante con estas cosas que dice Carmen, porque sobre todo es imprescindible saber quién va a soportar estas políticas, qué gobierno va a ejercer estas políticas. Porque si es un gobierno de izquierda, ya hemos visto que los trabajadores en su conjunto pues salen beneficiados y la sociedad sale beneficiada. Pero en cuanto entre un gobierno distinto, ya se está poniendo en duda derechos históricos que hay en España desde hace muchísimos años y que incluso el Tribunal Constitucional ha dado un espaldarazo como es el derecho al aborto. O sea que lo que no podemos los españoles es pegarnos un tiro en el pie y retrotraernos a muchísimos años antes, cuando no había derecho ni para los trabajadores, ni para las mujeres, ni para la igualdad, porque son gente que niega el maltrato, son gente que niega el cambio climático y estamos en campañas de bulo y de fake news de los medios de comunicación. Estoy viendo asombrado y alucinado ayer la misma portada de ABC, ¿no?, que vinculaba a un ministro y a gente con ATAC
porque había 2 alemanes que eran o que habían hecho informe para el tema de la fresa, y me asombra que los propios medios de comunicación culpen al gobierno cuando vienen aquí los alemanes precisamente porque hay una ley en un parlamento andaluz sobre una legalización de cultivos ilegales que va a robar agua a los legales, y precisamente viene a ver eso, no viene a otra cosa. Y se pregunta que por qué vienen los alemanes aquí y del gobierno alemán, diputados alemanes. Pues mire ustedes, desde que entramos en Europa, los ciudadanos alemanes nos han dado muchísimo dinero a través de los fondos de cohesión para tener autopistas, para tener desaladoras, para tener todo lo que tenemos en las ciudades. Cada vez que ustedes ven un cartel de una obra pone Fondo FEDER, y eso casi todo viene del bolsillo de los ciudadanos alemanes, que tendrán que ver y mucho a dónde se dedica ese dinero, y por eso ellos vienen aquí para ver si lo que se está contando es verdad o es mentira. Si hay una ley que quiere legalizar cultivos que son ilegales, que ya en sí mismo eso es una temeridad. Y segundo, que roben agua de una zona que está, que es un parque nacional, que es un bien que afecta no solamente a los españoles, sino que es una joya europea, y verdaderamente me asombra que la culpa de todo esto la tenga el gobierno cuando son ellos los que han llevado al Parlamento una ley para ilegalizar lo ilegal, y que para legalizar el robo permanente de agua de pozos ilegales que también hay allí en Doñana, ¿no? Bueno, Y luego también el tema de que ya han avisado que van a derogar muchas de las leyes que hemos conseguido dentro del marco del diálogo social, es decir, ni respetan el tema de que ha habido un consenso en España en estos últimos años, y sobre todo la época más difícil que ha vivido la humanidad en estos últimos 100 años, que es la pandemia de la COVID-19, la reforma laboral, la nueva reforma de las pensiones, que ya han dejado claro que las quieren derogar. Y yo me pregunto, oye, esas personas cuando han visto revalorizar su pensión un 8,5%, cuando han recibido la pensión este año pasado, con la revalorización del IPC, vamos, no entiendo, de verdad no lo entiendo. Es que todo lo que hemos conseguido dentro del marco del diálogo social pende de un hilo, porque lo han dicho, lo han verbalizado, no se lo han callado, eso sí es verdad, no han dicho que no la vayan a tocar, ¿no? pues, Y si esa reforma laboral, que desde luego los datos que hemos tenido los últimos del paro, el 39% de los contratos firmados han sido de carácter indefinido en nuestra tierra, cuanto antes era del 5%. Estoy hablando de los datos ahora de mayo, no estoy hablando de datos de hace 3 meses, estoy hablando de los recién salidos. Carmen, y todavía lo más grave es que escucho a la número 2 del PP, a Cuca Gamarra, que suelta sin anestesia que la jubilación podría ser a los 70 años. Sí, bueno, O sea, ¿qué pues quiere? Que vayamos con andadores a trabajo, que el médico de cabecera nos esté atendiendo allí en el trabajo por subidas de tensión o por diabetes. Vamos, yo es que alucino que te digan estas cosas, y que además encima la sociedad en su conjunto no se le eche en contra, sino que hay una campaña perversa precisamente para que estos señores lleguen al gobierno. Hay intereses económicos aquí, indudablemente, para que destruyan todos los derechos que tiene el conjunto de la población que se ha dotado estos años a través del Parlamento. Y eso de los 70 años es asombroso. Hombre, eso de los 70 años me gustaría que se lo dijera un albañil que se monta en un andamio, ¿sabes? O los que trabajan en el campo. O mira, yo desde luego no me pondría en manos de una compañera que me sacara sangre con 70 años, yo lo digo de verdad. O con Parkinson. O con Parkinson. bueno, menos mal que el sentido del humor no nos falta. Pues Carmen, Antonio, esto que vamos a ver ahora me lo pasaba y me lo pedía publicar un sindicato, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, principal sindicato del cuerpo de la Benemérita en este momento, y están absolutamente alucinados por lo que han visto. Lo que han visto son 3 cosas: cómo funciona el narcotráfico a plena luz del día, con tanta gente entre la costa de Tarifa y Barbate. Es una auténtica feria, ahora lo veréis, vamos a poner íntegros los vídeos, y que no son muy extensos. Y luego, lo más importante, cómo la economía de esta comarca se va a tomar por saco, por no decir otra cosa, porque es muy fácil ganar dinero, por ejemplo, recogiendo los fardos que iban tirando los narcos. Lo que vamos a ver son 2 lanchas neumáticas que van atiborradas hasta arriba, casi a punto de zozobrar, con gasolina para establecer un punto de suministro a las lanchas que traen los fardos de droga hasta la costa de Barbate. Veremos la costa, veremos la persecución, y sobre todo lo más importante que veremos,
para mí lo más triste, y pongo la atención sobre la banda sonora, es a la gente jaleando, pero no jaleando a la Guardia Civil bien, jaleando a los narcos. Y yo me he quedado tal que sí. Ese es el río Barbate. Te parece que son de, ¿no? Ustedes que son guardias, ¿no? No, me va, que guardia, Yo qué sé, ya. que hemos visto esto también que son. Niño, La ropa no salía hasta que mirando. De milagro. niño, ¿cómo se escapan, eh? Escapado de la bomba, esta desgraciada. No, esto es desgraciado, no, esto es desgraciado. Están escapando porque... Están escapando como salga la... Ahora va a arrancar. Esquina, que viene de vaquea. ¡Que va a venir de cerca la persecución! ¡Arráncala ya! ¡Arráncala! ¡La cogió! ¡Arráncala! ¡Arráncala, tonto perdido! No la coge. Sí, está... ¡Ya! ¡Ahí va! ¿Y la otra? Ahí viene, ahí va. ¿Dónde va allí? Lo va a coger. Sí lo va a coger. A lo mejor tiene suerte. Ya han montado todo, ¿eh? Mira, han dejado la otra en medio, ¿no? Claro, han montado todo. Eso está cogido ya. Ahora Ya va a hacer lo fue. que quiera. Mira, basta que son de aire. Mira. Se va a casondear. Está de casondear ahora. Mira, no se va, mira. Jugando, mira. Escúchame que vengo en un momento. Jugando, mira. Voy y vengo, tío. Yo creo que es más que suficiente lo que hemos escuchado. Aquí se ha pervertido todo, la sociedad, la economía y la droga. Ya escuchas a la gente jaleando a los narcos. Y ellos riéndose del mundo hoy de Janeiro, jugando con sus tribordas, con mucho dinero, con muchos recursos, en medio del mar. No sé, yo llevo toda la tarde dándole vueltas a esta historia. Contra esto, ¿cómo se puede luchar? Qué difícil. Qué difícil. Mira, nosotros, yo voy a hablar de la experiencia nuestra. Yo recuerdo que al principio, dentro yo de Secretaría General, bueno, ya llevaba un par de años, cosas así. Cada vez que iba al campo de Gibraltar era para hablar de dos temas, prácticamente. Una era del Brexit, que ya cuando se empezó a escuchar el Brexit, el problema de los 14.000 trabajadores que tenían que pasar por la verja. Y luego mis compañeros allí del campo de Gibraltar me contaban que muchas veces iba la Policía Nacional y la Guardia Civil como a desahogarse, ¿no?, de la situación tan complicada que tienen allí con el narcotráfico. La economía basada en esta actividad ilícita tan deleznable, porque yo que he trabajado con pacientes, toxicómanos, el daño que hace la droga a la salud pública es tremenda a las personas. Chavales y chavalas enganchadas que se mueren por una pluripatología. Bueno, yo hablo de ese punto porque yo lo he tratado durante 7 o 8 años que estuve en una unidad de enfermedades infecciosas, ¿no? Y ellos me contaban que, bueno, aquí para qué queremos trabajar, contaban las chavalerías, así que por lo visto le pagaban, no sé si eran 600 euros, 700 euros, ponerse unos prismáticos y estar avistando. Eso nos lo contaban a nosotros. Yo me quedaba alucinada, digo, pero ¿cómo es posible esto? O sea, ¿qué chaval va a querer estudiar o va a querer tener un futuro mejor si se estaba ganando dinero en esta actividad ilícita, ¿no? Entonces, la impunidad que parece que tiene, o no sé si era en el hospital de la línea, quiero recordar, cuando llegaron a por uno que estaba detenido, que estaba en la urgencia y montaron la que montaron allí. Eso es que me parece tremendo, que esto parece una película, una serie de Netflix, tío. La verdad es que, perdonadme la expresión coloquial, pero es que al final, este dato que a ti Pepe te está compartiendo la UGC, a nosotros los compañeros de esa zona nos lo dicen. O sea, yo es que es un tema recurrente cada vez que voy por esa zona tan maravillosa que es Cádiz, esa parte tan maravillosa, pero que tiene este lastre desde hace tantísimos años, ¿no? Es como que no hay una alternativa, que tiene que haber alternativa para que los narcotraficantes no anchen, o sea, no campen a sus anchas y que piensan que esto es la ciudad sin ley, ¿no? Hay un detalle. Hay una alternativa. Sí, Antonio. Hay una alternativa porque la comarca de Gibraltar es una comarca absolutamente deprimida y tiene un problema gravísimo que se llama Gibraltar, que es una espina en esa comarca que no se nos olvide que al ser un
un pequeño terreno donde están asentados grandes bancos, los grandes negocios oscuros de Europa, pues precisamente Gibraltar es uno de los problemas que tiene la comarca del Campo de Gibraltar, ¿no? Lo hemos visto en la línea, donde el partido más votado ha sido la línea 100%, ¿no? Ya no creen ni en PSOE, ni en PP, ni en nada que se le parezca, ¿no? Entonces, el problema es sentarse con Inglaterra, ver qué es lo que una vez del Brexit, qué va a pasar con Gibraltar, porque lo que no se puede permitir son las fugas de capitales y la tremenda puñalada que le pega a Gibraltar por la espalda a esa comarca, ¿no? Yo creo que los gobiernos deberían de sentarse, de arreglarlo y sobre todo de inversiones, y que haya un movimiento como lo hubo en Galicia con las madres, precisamente con el tema de la droga, que consiguieron que los jueces y la policía hicieran un trabajo impecable y los grandes narcos de del narcotráfico gallego acabaran en prisión, ¿no? Por cierto, eso es importante. Felicitar, compañeros, a la Guardia Civil porque ha dado una batida hoy precisamente contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social. Me cuentan que se han realizado 165 identificaciones. Han detectado 23 infracciones en materia de seguridad social. Se ha detenido una persona con un arma prohibida, un arma importante. Y mientras todo esto pues ocurre, hay gente que se pregunta si no harían falta más inspectores de trabajo. Sí, más inspectores de trabajo. Y además, mira, no solamente las normas están muy bien y existe un código penal que tiene previsto dentro de su articulado y contemplar delitos contra los trabajadores y los delitos del amplio abanico que existe delitos contra la seguridad social. Lo que no hace falta es más que se sientan vigilados porque lo están haciendo, ¿no? Y además os doy el dato. Curiosamente, cuando había un fraude contra la seguridad social en temas de contratación, ¿sabéis cuánto era la sanción que se le ponía ante la reforma laboral que tenemos nueva, de la nueva arquitectura jurídica que nos hemos votado? 600 euros. 600 euros. Si había algún fraude en la contratación. Pero no era por cada trabajador, era si tú tenías 10 trabajadores o 1000, eran 600 euros. O sea que ya muchas empresas los tenían incluso en sus cuentas de resultados en pérdidas, ¿no? Ahora, gracias a la reforma laboral, ya puede oscilar hasta 1000 euros por cada trabajador. O sea que, por lo menos, pero volvemos a lo mismo, Pepe tiene razón. O sea, tenemos la norma que está muy bien, que nos hemos dotado de una norma magnífica, pero que necesitamos pues más efectivos, más recursos humanos y materiales, porque al final, tanto hablamos, y esto lo hablamos en el primer programa, de los funcionarios, de los empleados públicos, y es que hacen falta, es que parece que la administración va sola, ¿no? Y necesita de lo más importante que tiene. La administración lo más importante que tiene son sus trabajadores y sus trabajadoras. Oye, yo es que de verdad, es que es una cosa que no nos cansamos de decir y de repetir, ¿no? Servidores es públicos. Importante también las empresas. Las empresas es importante, perdona Pepe. Sí, claro. Un inciso nada más, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo estaba en Astilleros Españoles, Factoría de Sevilla, yo era personal fijo de Astilleros de Sevilla antes de que chaparan aquello y demás, y recuerdo que había inspectores propios del propio astillero que giraban visitas por los puestos de trabajo, y si te veían sin guantes, estabas obligado a llevarlo, pues tú tenías tu correspondiente sanción, porque ya no solamente era culpa de la empresa, sino que muchas veces los mismos trabajadores cometemos inconscientemente, o como se le llame, una serie de imprudencia. Que no cumplimos, claro, que no cumplimos nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que las propias empresas también deberían de colaborar en este sentido y obligar a sus trabajadores a seguir los cauces de aquella época se llamaba seguridad e higiene en el trabajo. De que te sancionaban y te ponían 3 días de empleo y sueldo, no ibas a trabajar durante 3 días. Y eso, que quieras o no, pues creaba conciencia, y todo el mundo, por el temor económico de la sanción, como la multa de la DGT, pues la siniestralidad laboral. Pues yo recuerdo que cuando yo entré allí había una torre con un cartel que ponía: esta semana han muerto, y ponía como en los casilleros del fútbol antiguo, ¿no? Y debajo ponía: procura tú no ser el próximo. Sí. Yo creo que tenemos que poner. Sí, nosotros la puerta del sindicato lo tenemos puesto, la número así como los marcadores, como bien dices, en Sevilla y en Andalucía.
Y luego, muy importante, la figura del delegado territorial en salud laboral. Los delegados de prevención son fundamentales. Y desde luego que la empresa no lo vea como un policía, es que realmente está ayudando a que se cumpla y a que ese trabajador que no cumpla con la norma, pues tiene una culpabilidad también. O sea, si tú tienes todos los dispositivos, todos los EPI, tu línea de vida para colgarte en la fachada para pintar o para construir o en el andamio, si no te la pones y tú la tienes porque tu empresa te la está dando, vamos, tú también tienes esa corresponsabilidad, ¿no? El problema viene cuando no hay información y cuando no se le dan los medios a los trabajadores. Ese es el problema que hay que detectar y de luego sancionar. Muchas gracias, Carmen, por tu tiempo, que es un tiempo de fin de semana valiosísimo, familiar, y parte de él lo dedicas precisamente a tu sindicato y a este programa que se llama Panorama. Y muchas gracias a mi compañero Antonio, que nos quedan muchas cosas por contar en los próximos días y meses. Gracias. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, como tú dices, Pepe. Eso es. Y las petacas que se caigan al mar, que las dejen allí, ¿eh? Eso, las dejen allí. Los que le pongan plomo y se hundan. Exacto. Vamos a tener una fauna marina cachonda. Colocar. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.